actualmente estamos viviendo un recrudecimiento del conflicto armado interno. Entonces nosotros tuvimos un hito en la historia colombiana que fue la firma del acuerdo de paz, pero a partir de esa firma del acuerdo de paz, de acuerdo a las mismas cifras del Ministerio de Defensa, se han presentado 178 acciones terroristas en el departamento de Arauca entre 2017 y 2021. Pero de esas 178, 84, es decir, más de la mitad, se han concentrado en el año 2020 y en el año 2021. Eso quiere decir que en los últimos 2 años nosotros hemos visto cómo ha venido creciendo el accionar de los grupos armados ilegales que existen en el territorio, y esto tiene una explicación aparentemente lógica, y es que después del acuerdo de paz, de cierta manera se atomizó el conflicto y hay varias facciones o varios grupos que se están disputando el poder. Lo vimos en algún momento de este año cuando se habló del mencionado Tren de Aragua, del conflicto que tiene con las disidencias. Por otro lado está el ELN, hay unas disidencias del Frente Décimo, otras disidencias de Marquetalia. Es decir, hay unos grupos muy marcados, y esos grupos pues por supuesto tienen que de cierta manera confrontar por el dominio del territorio, y pues también tienen que mostrar cierto poderío. En ese ejercicio pues las Fuerzas Armadas también han tenido alguna respuesta operativa, y esa respuesta operativa lo que genera son retaliaciones, y en este círculo pues es como una bola de nieve que ha venido creciendo, y en medio de todo pues estamos nosotros, la población civil, que es la que sufre, como bien decías, las afectaciones sociales, psicológicas, culturales y pues por supuesto económicas, como en el caso del bloqueo. Entonces, esta atomización del conflicto, esta de cierta manera fallida política del gobierno nacional de confrontar la dictadura venezolana y de cerrar cualquier vínculo de cooperación en la frontera, y también hay que anotarlo, cierta falta de adaptabilidad del ejército a las nuevas condiciones del conflicto, a la nueva dinámica de la confrontación, pues generan este tipo de sensación de incertidumbre y de caos, que al final es lo que se busca con el terrorismo, ¿no? El terrorismo es una forma no regular de lucha que lo que busca es generar cierta zozobra y ciertas condiciones de incertidumbre en las comunidades, tratando pues de cierta manera de equiparar, porque estamos hablando de una guerra asimétrica, es decir, el Estado tiene un poderío militar muy grande, las fuerzas irregulares lo confrontan con acciones no regulares, es decir, con acciones que no están dentro de lo que sería un conflicto tradicional, y por eso es que resultan, como los veíamos al inicio de la emisión de este noticiero, pues un poco inanes las denuncias que hacen los comandantes de las fuerzas militares, porque un conflicto irregular pues difícilmente va a estar enmarcado dentro del derecho internacional humanitario, dentro de las convenciones internacionales. Entonces es complicado, demasiado complicado, William, el panorama que tenemos los araucanos. Y bueno, basado en lo que ya conocemos, ¿no?, de esas afectaciones, yo quisiera detenerme un poco, Eduardo, en las dinámicas económicas, porque una región donde está paralizado, donde no se mueven mercancías, no se mueven productos, sumándole también cómo se encuentran las vías terciarias, también donde los campesinos pues difícilmente pueden sacar sus productos de allí. Ahora se encuentran con esto, en las vías secundarias bloqueadas, incluso vías también nacionales, y que generan eso, un rezago en el tema de los tiempos, mayor dinero a invertir o a gastar en este caso, incluso pérdida de productos en el caso de que no se puedan hacer los desvíos al respecto. Contemos un poco de eso, ¿no?, de la afectación directa que se da en la economía de la región por cuenta de estos bloqueos. Y es que pareciera que estuviésemos en el mes de mayo, donde por cuenta de los paros nacionales se daba una situación similar, pero no son los paros, sino también ahora vemos el actuar de estos grupos armados. William, es lamentable, pero nosotros podríamos hablar y lo hicimos en el ejercicio del paro en alguna ocasión, ¿cuánto pierde Arauca por un día de bloqueo? Y estamos hablando aproximadamente de 10.000 millones de pesos que se dejan de comercializar y que se pierden de producción. 10.000 millones de pesos diarios es una cantidad bastante interesante, y eso genera toda una dinámica alrededor. Pues por supuesto los productores que no pueden sacar su producción pues tienen préstamos, no pueden contratar a las personas que les colaboran en la finca, y todo esto va a generar una dinámica negativa que al final de cuentas termina afectando a los más vulnerables. Entonces, si tenemos el departamento con el mayor índice de desempleo, con la mayor tasa de desempleo del país, si tenemos al mismo tiempo una tasa de pobreza que supera el 60%, una tasa rural de pobreza mucho mayor, que también pues podríamos estar ubicando entre el 70 y 80%
en algunos lugares. Y tenemos estas dinámicas que lo que hacen es entorpecer cualquier intento por apalancar sectores productivos como la agroindustria, como el agropecuario, como el turismo. Entonces lo que vamos a lo que estamos viviendo es lamentablemente una bomba de tiempo que nos va a llevar irremediablemente en un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Mira, William, el problema del conflicto en Arauca tiene varias aristas, pero una de ellas es que hay que superar los aspectos estructurales que generan exclusión, desigualdad, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son al final de cuentas los que terminan haciendo parte de esas estructuras irregulares. Si nosotros no le brindamos oportunidades, si esas personas no tienen posibilidades de empleo, si no tienen cómo generar ingresos propios, si lo que viven en su diario, en su cotidianidad es la pobreza y la exclusión, pues eso es muy probable que terminen haciendo parte de esas estructuras ilegales. Entonces parte de la tarea, gran parte de la tarea del Estado y de la sociedad es cómo brindarle las oportunidades a esta juventud, a estas personas en edad productiva, por llamarlos de alguna manera, para que no sean optados por las estructuras ilegales que al final de cuentas les ofrecen algo que es muy importante para todos los seres humanos, que es un sentido de pertenencia a algo. Entonces, esa condición económica es fundamental para superar el conflicto en Arauca. No es lo único, pero es fundamental para empezar a salir de esta dinámica, repito, de círculo vicioso, en la cual la pobreza genera violencia y la violencia genera pobreza, y pareciera que como que nunca fuésemos a salir de esa situación tan desagradable. Así es, 6:52 de la mañana estamos conversando con el economista Eduardo Botero, analista también de los diferentes temas que se mueven aquí en nuestro departamento de Arauca, en esta zona de frontera. Eduardo, mucho también se ha cuestionado sobre el accionar o el actuar de las fuerzas militares en este tipo de hecho. El caso puntual de Las Cruces, la demora para hacer el despliegue y por supuesto remover de allí a estos vehículos cuando se tiene la tecnología, se tienen los equipos, se cuenta con todo ese sistema de elementos en función obviamente de la seguridad, y hasta el momento más de 48 horas y no se hace. E incluso veíamos comentarios en redes sociales que se colocaba en la palestra pues el hecho de que como no se trata de una protesta social, ahí sí muy poco se debe accionar de las fuerzas militares. Como no se trata de un bloqueo en las zonas aledañas a Caño Limón o para obstaculizar la industria petrolera, pues tampoco no se le ve allí. ¿Qué decir sobre la función específica? Entendemos, obviamente, aquí no estamos achacando la culpa de esto a las fuerzas militares. Sabemos que fueron los grupos armados, las disidencias de la FARC, según le informó el brigadier general, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, que se trató de una acción de las disidencias de la FARC, pero yo creo que ya es hora, ¿no?, de que se dé algún tipo de respuesta por parte de las fuerzas militares, una respuesta efectiva, porque esto es tiempo, está costando mucho dinero a la comunidad araucana. William, sí, repito, mire, lo primero que hay que tener claridad y sobre todo hay que tener consenso en Arauca es que esto se supera con medidas estructurales que permitan desarrollar el departamento. Ese es un primer componente. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado, la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías, es generar las condiciones para que no se sigan engrosando esos grupos irregulares y no sigan creciendo, digamos, en su componente, en sus efectivos. Pero eso no es lo único, por eso decía, eso es un primer punto muy importante, pero no es lo único. Lo segundo es que tenemos que tener una mayor disposición operativa en el territorio, con mayor inteligencia, con mayor previsibilidad, más activos y menos reactivos, de tal manera que podamos de cierta forma contrarrestar la imprevisibilidad que genera el terrorismo. Como lo decía en un principio, ese tipo de guerras irregulares, pues de cierta manera son muy difíciles de librar. La historia nos lo ha demostrado. Con Vietnam, Estados Unidos pues tuvo una debacle. Ahora con Afganistán, después de 20 años, pareciera que no sucedió nada porque los talibanes volvieron a retomar el poder bajo las mismas condiciones, pero hay que tratar de avanzar operativamente conforme va avanzando el conflicto. Entonces ya la confrontación en Arauca, por lo menos lo que yo considero, ya no es la que nosotros vivimos en los años 90 y al inicio del siglo XXI, sino que pues efectivamente al hacer unos grupos mucho menos numerosos, pero más de cierta manera operativamente ágiles,
al estar de cierta medida blindados por la situación de frontera que estamos viviendo, pues eso hace un poco más complejo. Yo no quiero llevar de cierta manera la polarización a criticar al ejército, pero sí creo que ha hecho falta una respuesta diferente, por lo menos, y explorar alternativas y explorar medidas diferentes a las que se han implementado básicamente. No creo que, por ejemplo, aumentar el pie de fuerza cambie mucho la relación de la situación. No creo tampoco que cambiar unos retenes o unos puntos de control, y quitar otros y poner otros, cambie mucho la situación. Creo que hay que ser operativamente hablando mucho más proactivos, hay que tomar la iniciativa de confrontación y eso paralelamente al mismo tiempo que se van mejorando las condiciones de vida. Entonces hay que llegar con inversión social del Estado y al mismo tiempo con una mayor operatividad, repito, en inteligencia y en ese ejercicio militar tan importante que es tratar de anticipar las medidas o los movimientos de quienes son los adversarios, en este caso los grupos irregulares. Bueno, Eduardo, el debate se mantiene porque esto no se le ve una salida pronta frente a lo que atravesamos aquí en el departamento de Arauca. Obviamente siempre comprometidos en esa responsabilidad de nosotros como medio de comunicación de dar luces, ¿no?, a la ciudadanía frente también obviamente el tema de la opinión y de lo que pasa aquí en nuestra región. Eduardo, gracias por acompañarnos y dar este análisis de lo que pasa, sucede en nuestro departamento de Arauca. Muy amable. William, muchas gracias. Para terminar, quisiera decir simplemente que aquí hay que cuestionar a todos los actores sociales, políticos y culturales del departamento y hay que preguntarles básicamente qué estamos haciendo nosotros para superar esa situación de violencia endémica que nos aqueja. Creo que hay que preguntárselos a todos. No podemos, pues con todo respeto y con mucha prudencia, hay que decirles a los señores alcaldes y al señor gobernador que no podemos limitarnos simplemente a realizar denuncias en medios de comunicación o a lanzar comunicados públicos. Hay que demostrar con acciones contundentes de política pública, repito, cómo el Estado le está ganando ese espacio a la violencia. Pero lamentablemente, pues por lo menos por lo que vemos en este corto tiempo, eso no parece suceder y pues esperemos para bien de todos que se cambie un poco el rumbo y que se retome o que se empiece a generar estos espacios de transformación del territorio, que repito, es el factor más importante para superar la pobreza. Muchas gracias, William, por la oportunidad y pues nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.